Bueno, continuamos con este módulo 3. Una cosa que me quedé pensando fue que eh, hemos hablado del dualismo bastante, ¿no? Módulo 1, también ahora volvimos bastante sobre, al ir considerando estos esfuerzos teóricos y también metodológicos por intentar no quedar atrapados en esa concepción hegemónica dualista de, bueno, perspectivas como el interaccionismo simbólico, la teoría de las representaciones sociales. Pero hay una cosa que ahora que pensaba que capaz que se nos pasó un poquito por alto, que seguro que a ustedes no les es ajena, que el dualismo eh, marca mucho la cancha en lo relativo al proceso de conocimiento, es decir, cómo entendemos el proceso de conocimiento y por lo tanto, en tanto sujetos de conocimiento, cómo entendemos nuestra relación con la realidad. Esta distinción tajante entre sujeto y objeto de conocimiento se inscribe claramente también en, en esa forma dualista de entender y ordenar el mundo y jerarquizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ya de hecho, en esto que veíamos hace un rato, lo voy a poner en pantalla, para no trabajar tanto de memoria, sobre estas críticas construccionistas, podríamos decir, a la teoría de las representaciones sociales, vemos que en la tercera de estas que plantea Tomás Ibáñez, hay una crítica a la propia noción de representación, que está eh, que es central en la teoría de las representaciones sociales. Porque, por un lado, decíamos, presenta la dificultad de una doble objetivación, o más propiamente de la cosificación, como si fuera algo objetivo, del objeto social, de la reificación o cosificación del objeto social representado por la representación, ¿no? Y también, por otro lado, de la representación en sí misma. O sea que habría como dos órdenes de cosas, ¿no? Este es un tema eh, que vamos a ver que impregna mucho de la, si se quiere, la originalidad de la propuesta del socioconstruccionismo en su debate con la teoría de las representaciones sociales, pero en general en su posicionamiento respecto a lo que es eh, lo psíquico y este dualismo psíquico-social, pero también en relación a cómo entienden nuestra relación con la realidad y esta cuestión de qué sería la realidad y qué seríamos nosotros como sujeto de conocimiento en tanto dos órdenes distintos, ¿no? Lo pone en cuestión. Pero bueno, ubiquémonos un poquito dentro de lo que hemos mencionado en algunas instancias ya, que se dio en llamar la crisis de la psicología social. Tengan en cuenta que a lo largo del siglo XX se va ubicando en forma central una psicología, y en particular una psicología social, académica, positivista, basada en el método experimental, fundamentalmente. Y esto lleva a una serie de desarrollos, algunos de ellos muy interesantes. Digamos que, bueno, mencionábamos el caso de Kurt Lewin, como que aparece en uno de los textos que vimos en el módulo anterior de, de Ana María Fernández, pero pasa que empieza a generarse una serie de cuestionamientos a esta psicología social hegemónica, sobre todo en el mundo anglosajón y particularmente en los Estados Unidos, en las grandes universidades de Estados Unidos, eh, con este desarrollo del experimentalismo para estudiar los fenómenos sociales, ya que empieza a haber una especie de, primero, cuestionamiento a esta supuesta
neutralidad de la psicología social en un mundo altamente convulsionado. Pensemos en los años 60, la guerra de Vietnam, los movimientos hippies, los movimientos de protesta social, los movimientos de derechos humanos por la comunidad afro en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de varios líderes de luchadores por los derechos humanos, bueno, el involucramiento de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la cuestión del servicio militar obligatorio de jóvenes en Estados Unidos y toda la cómo eso choca contra la perspectiva pacifista de la juventud, de los movimientos de jóvenes en aquel contexto, todo el fenómeno cultural que de repente había arrancado con los Beatles, de esta cuestión de, de un mundo amoroso en donde los seres humanos pudiéramos vivir en paz, y cómo esto va pregnando las universidades, los espacios académicos en Estados Unidos en la década del 60 y 70. Por esos años se da fenómenos de movilización estudiantil en todo el mundo, uno de los más famosos por sus efectos, yo diría, sobre todo intelectuales y políticos, es el Mayo francés. Bueno, también esto tiene sus expresiones obviamente en América Latina y en Uruguay, pero también los tiene en Estados Unidos con fenómenos de movilización estudiantil y de represión, como es la famosa masacre de Kent, que es una represión muy fuerte que se le da a unas movilizaciones estudiantiles en esa universidad. En fin, simplemente para situarnos, ¿no? En ese contexto, varios jóvenes psicólogos y psicólogos sociales o cientistas sociales empiezan a ver cada vez con ojos más críticos lo que es esa psicología social, que además se había metido profundamente en la experimentación en relación a problemas que pretendía abordar científicamente en forma, podríamos decir, supuestamente aséptica en situaciones de laboratorio, temáticas que eran altamente políticas y que planteaban cuestiones, dimensiones ético-políticas, digamos, ¿no? Ahí es muy interesante que ustedes se informen sobre el experimento de Milgram, sobre el experimento de Stanford, de la cárcel de Stanford, en donde se llega a extremos que alarman a los jóvenes o a varios investigadores, porque se pretende estudiar fenómenos como los del autoritarismo, como el ejercicio de violencia hacia otros seres humanos, basados en el estudio de lo que serían una especie de leyes universales, generales, que serían inherentes a los seres humanos, y que incluso lleva a situaciones experimentales que producen sufrimiento importante a los participantes de esos experimentos, al punto de que algunos de estos experimentos se tienen que interrumpir, como el de la cárcel de Stanford. Van a ver esos videos y van a entender un poco por dónde viene ese cuestionamiento, ¿verdad? Estos cuestionamientos dan lugar a lo que se conoce como crisis de la psicología social, porque parecía que hasta ese momento nadie tocaba la psicología social positivista, experimentalista, estaba como consagrada, muy metida en las principales cátedras de las principales universidades del mundo, del primer mundo, digamos, y, y empiezan a partir de estas sensaciones de disconformidad y al trabajo intelectual de algunos jóvenes psicólogos sociales a ver algunos de cuestionamientos epistemológicos, sobre todo en relación a la asunción acrítica que hacía la psicología social de los principios positivistas, en el sentido de que, bueno, era una ciencia más que tenía que estudiar con métodos científicos de acuerdo a una especie de método científico universal los procesos psicosociales como que fueran cualquier otro proceso de cualquier otra ciencia. Una crisis del positivismo lógico, que ya vamos a ver cómo se vincula con el giro lingüístico de Wittgenstein y que empieza a ser recogido por varios de estos investigadores. Ahora lo voy a explicar, no me quiero adelantar a eso. O sea que empieza un cuestionamiento sobre todo a si era adecuado e incluso si era útil seguir insistiendo
en generar situaciones artificiales de laboratorio o con variables controladas para estudiar fenómenos que estaban inscriptos en procesos sociales altamente complejos y que nunca se iban a dar con ese nivel de aislamiento en el que podían llegar a producirse en un contexto experimental, digamos, ¿no? Pero también cuestionamientos, como decía hace un rato, ético-políticos, sobre todo en este aspecto de esta baja sensibilidad y compromiso político de la psicología social. ¿Sí? En el mundo están pasando cosas, la gente está muriendo, la gente está sufriendo de autoritarismo a lo largo y ancho del mundo, y la gente, digamos, está sufriendo de las guerras, está sufriendo de la represión, eh, digamos, las desigualdades del mundo se amplían y la psicología social se juega un rol neutral, por lo cual se dedica a hacer estudios y aportes que dicen estos jóvenes investigadores en ese contexto que parecen tener escasa utilidad para abordar los principales problemas de la humanidad. Y en todo caso muchas veces incluso son funcionales a unas relaciones desiguales presentes en la sociedad de ese momento, y ahora también. También un cuestionamiento ético, estrictamente, por lo que decían, en cuanto a la crítica del método experimental, por la cuestión que tiene de manipulación de personas directamente, ¿no? Y cómo se había llegado a extremos de manipulación de personas para mostrar hipótesis muy dudosas, que muchas veces la situación experimental te puede permitir ir y demostrar lo que vos querés demostrar, pero que sin embargo, como prueban muchos investigadores posteriores, incluso el propio Moscovici con su estudio sobre las minorías activas, de acuerdo a cómo uno arme el experimento puede probar una cosa, o a veces la inversa, casi que la contraria. Y sin embargo, para justificar ese trabajo y esas teorías tan convenientes a un sistema desigual, decían ellos, no se dudaba en manipular personas y se creía que, bueno, con un consentimiento informado se arreglaba todo. En ese momento empiezan a haber algunas producciones. Nosotros destacamos mucho el trabajo de Kenneth Gergen, y uno de sus trabajos, de sus primeros trabajos en esta línea, que es la psicología social como historia, como uno de los hitos que marcan, digamos, la producción intelectual que hay atrás de esta crisis de la psicología social para cuestionar ese establishment de la psicología social experimentalista del momento, y además porque empieza a dar surgimiento a lo que vamos a conocer como este movimiento socioconstruccionista. Bueno, ubiquémonos en esos años. El movimiento socioconstruccionista empieza a forjarse en los años 70 y en los años 80 como que se consolida como movimiento en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, en el Reino Unido. En ese momento empiezan a ser recibidos y estudiados los aportes de Michel Foucault para entender una serie de problemas, sobre todo la perspectiva genealógica de Michel Foucault, que muestra cómo diversos problemas que después va a querer estudiar la psicología social en la actualidad y no en perspectiva histórica, si uno los pone en perspectiva histórica y si uno los empieza a entender las distintas lógicas que van dando lugar a las formas de entender los fenómenos, es decir, lo que Foucault va a llamar los regímenes de verdad, vamos a encontrar también relaciones de poder en juego. Y a esa aproximación Foucault, que permite develar los regímenes de saber y digamos, de saber y de poder que están en juego en la construcción de las categorías a partir de las cuales se entiende el mundo, le llama genealogía. Y la genealogía va a ser uno de los elementos de las miradas, digamos, que van a llamar la atención de muchos investigadores que se inscriben en este movimiento socioconstruccionista. Otro elemento que cobra relevancia, si bien se había producido ya hacía unos años
empieza a cobrar relevancia para esta generación de psicólogos sociales, es la cuestión del giro lingüístico. El giro lingüístico tiene que ver, muy brevemente lo voy a decir, con, bueno, primero que tiene atrás a Wittgenstein, que era uno de los filósofos, epistemólogos, que venían trabajando muy fuertemente en líneas muy próximas al positivismo lógico, en el sentido de que, digamos que, para resumir, buscaban trabajar a través de la lógica, generar un lenguaje lógico matemático que fuera capaz de producir un lenguaje que representara la complejidad de una realidad, porque se entendía que la realidad era una y que la reflexión lógica, la formulación matemática podía llegar a encontrar esas leyes, expresar de alguna manera esa complejidad que tenía la realidad. El giro lingüístico consiste en un movimiento de interrogación que hace Wittgenstein y que lo lleva a invertir el problema, en el sentido de que el problema no es si podemos encontrar un lenguaje que exprese la complejidad de la realidad. Es que solo podemos conocer la realidad a través de cualquier lenguaje que podamos inventar, y solo a través del lenguaje. Por lo tanto, es el lenguaje el que produce la realidad que podemos llegar a conocer. Y no hay realidad que podamos llegar a conocer por fuera del lenguaje. Por lo tanto, invierte el problema. Eso se le llama el giro lingüístico. Y abre una línea de investigación que continúa hasta nuestros días, más bien centrada en estudiar cómo construimos la realidad a partir de los lenguajes, de las teorías, de las cosmovisiones, de las formas de ver la realidad que vamos produciendo en nuestras prácticas concretas y en nuestras prácticas de comunicación, ya sea científica o de cualquier orden. Y bueno, junto con el trabajo de Foucault y de otros autores como Derrida, como la filosofía de la diferencia, donde podemos ubicar, por ejemplo, a Deleuze y Guattari, que vamos a abordar en este curso en el módulo que refiere al postestructuralismo, y que, entre otras cosas, empieza a ver la cuestión del deseo, de la política, de las prácticas humanas como una cuestión ya no de poderes centralizados, sino de una capilaridad de relaciones que van generando realidad y que van generando relaciones de poder, como decía hace un rato, hablando de Foucault, de poder y de saber, pero también de vías más o menos abiertas, más o menos anudadas de flujo del propio deseo, ¿no? Y conectando multiplicidad de entidades en esa búsqueda permanente del deseo por establecer conexiones, ¿no? Y eso empieza a mostrar como otra forma de pensar la realidad, que ya no es desde las grandes teorías sociales, estructurales o funcionalistas que pretendían explicar la determinación social del sujeto o digamos, la forma del sujeto de construir esas grandes estructuras. Bajo el influjo de esas influencias y de algunas otras que vamos a ver un poquito más adelante, como todo lo que tiene que ver con la sociología de la ciencia, Gergen empieza a establecer algunas ideas que constituyen lo que él va paulatinamente a concebir más como un movimiento que como una teoría. El movimiento socioconstruccionista, privilegiando sobre todo la dimensión instituyente de este movimiento antes que la unidad teórica o la unidad metodológica de eso, como si fuera una teoría, digamos. Más que una teoría, él lo entiende como una perspectiva, como un enfoque sobre las formas en las que las personas en colectivo, históricamente situadas, interpretan la realidad, interpretamos la realidad, nos relacionamos y construimos el mundo en el que vivimos. ¿No reconocen acá algunos planteos del interaccionismo simbólico? Bueno, en otro lenguaje
teniendo a disposición otros aportes más actualizados, digamos, que recoge el guante de algunos planteos que ya a principios del siglo XX habían puesto arriba de la mesa autores como Mead y otros. Hay que señalar que uno de los elementos que influye bastante a la sociología de la ciencia en ese momento, y particularmente a Gergen, este psicólogo social, que en ese momento era un tipo bastante joven, es la hermenéutica de Gadamer, que Gadamer es un alemán que tiene un libro que se llama Verdad y Método, en donde plantea que el conocimiento de la realidad solo es posible a partir de un horizonte histórico de conocimientos y experiencias desde el que se parte. A ver, solo podemos conocer la realidad desde el acumulado de conocimientos y experiencias que tenemos. Es decir, el conocimiento siempre está impregnado de la subjetividad de quien conoce y definido por los límites de sus prácticas interpretativas. Es decir, yo voy a conocer, nosotros vamos a conocer el mundo que podemos conocer en función de los límites de nuestras prácticas interpretativas. Interpretar tiene que ver con ubicar un hecho, algo que aislamos o que entendemos que se presenta en un contexto, ¿no? Y poder atribuirle un significado en la medida en que lo contextualizamos. Pero nuestra capacidad de contextualizar tiene que ver con estos límites de nuestras prácticas interpretativas. Es decir, los límites que nos brinda las herramientas que poseemos, los marcos interpretativos que podemos tener. Esto lleva a que el movimiento socioconstruccionista, como de alguna forma ya lo había postulado el interaccionismo simbólico, aunque sin tener tanta teoría lingüística atrás, el lenguaje ocupa un lugar central. Es decir, el lenguaje para Gadamer y para el socioconstruccionismo no tiene una función de representación objetiva y ni siquiera distorsionada del mundo, ni tampoco es una condición interna. La función del lenguaje es performativa. Dicho de otra manera, la función del lenguaje no es representar la realidad, es construir la realidad, porque lo que nos permite el lenguaje es interpretarla y por lo tanto construir lo que es la realidad para nosotros. La única realidad de la que podremos dar cuenta. En el texto de Gergen, ustedes van a encontrar, a propósito de la cuestión del aprendizaje y de la enseñanza, un interesante desarrollo sobre cómo es que se da, cómo se ubica el socioconstruccionismo ante dos grandes tradiciones respecto a la cuestión del conocimiento. Una de las que postula que el conocimiento parte de ciertas categorías que aporta el sujeto, a partir de las cuales conoce el mundo, y otra que parte de la idea de que el mundo, de alguna forma, le proporciona al sujeto condiciones como para poder ir generando categorías, ¿no? Es muy recomendable esa lectura, porque justamente ahí se aprecia claramente el esfuerzo socioconstruccionista por desmarcarse de ese dualismo. Está claro cómo hablamos de un mundo y de un sujeto como dos instancias que pudiéramos distinguir como punto de partida. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma el dualismo implica un esencialismo. Y el movimiento construccionista, como plantea Íñiguez, el artículo que está indicado para este módulo, se caracteriza por el antiesencialismo. Es decir, que entiende que las personas y lo que llamamos el mundo social somos el resultado, el producto de procesos sociales específicos. Es decir, no somos nada esencial a nada, sino que en todo caso somos una resultante. No es que diga que los sujetos no existen, pero los sujetos no son un punto de partida, ni
digamos, contienen nada esencial que los haga sujetos, sino que más bien son el resultado de procesos sociales que, por lo tanto, podemos llegar a estudiar para poder entender de qué hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de sujetos. Otra de las características o de los elementos relevantes que componen un posicionamiento construccionista es el relativismo. El relativismo quiere decir que la realidad, como lo plantea Íñiguez, no es algo que exista independientemente del conocimiento que producimos sobre ella o independientemente de cualquier descripción que hagamos de ella. La realidad, digamos, va a ser una cosa muy ligada a las posibilidades y límites que tengamos en un contexto determinado para producir conocimiento sobre la realidad o para describirla de alguna manera más o menos convincente para nosotros mismos. Por lo tanto, no, es relativista porque no es esencialista, y es relativista porque además no considera esta independencia de la realidad, es decir, como si la realidad fuera algo que estuviera ya ahí, independiente del sujeto y del proceso de conocimiento que nos lleva a poder conocerla. Es decir, la realidad, en todo caso, lo que para nosotros sería la realidad, es algo que vamos construyendo en el propio proceso de conocimiento de esa realidad. Otra de las características, según Íñiguez, es el cuestionamiento de las verdades generalmente aceptadas. Vieron que el socioconstruccionismo es una perspectiva, un movimiento, un posicionamiento que vamos a ver que tiene mucho rigor metodológico, mucho rigor académico, pero a la vez tiene un posicionamiento crítico claro, que tiene que ver con este cuestionamiento continuo de la cuestión que es asumida como verdad, de cualquier cosa que sea asumida como verdad, e incluso de la necesariedad de una categoría llamada verdad, poniendo en duda sistemáticamente el modo como hemos aprendido a mirar el mundo y a mirarnos a nosotros mismos. Es decir, hay un esfuerzo para no aceptar pacíficamente o como dado lo que las formas en las que hemos aprendido a mirar el mundo y por lo tanto también a nosotros mismos, y por lo tanto va a tratar de encontrar siempre los cambios, las transformaciones, las otras posibilidades de entender lo que entendemos que es nuestra forma de ver el mundo, nuestra o de nuestros congéneres o de cualquier fenómeno que queramos estudiar. Y la otra característica que señala Lupicínio Íñiguez es la determinación cultural e histórica del conocimiento y el papel conferido al lenguaje en la construcción social. Si el conocimiento está determinado, o más que determinado, no me parece feliz la expresión determinado, sería como que está inscripto en lógicas que tienen lugar en contextos históricos concretos y, y que por otro lado va a ser expresado, dicen ellos, siempre en términos de lenguaje, y por lo tanto el lenguaje y el uso sobre todo del lenguaje va a ser central en su manera de entender este proceso de construcción social de los distintos problemas. Es decir, cualquier problema que podamos abordar en psicología social, va a ser un problema construido socialmente. Y por lo tanto lo que va a aportar el socioconstruccionismo es la necesidad de identificar los mecanismos a través de los cuales, los mecanismos concretos, específicos a través de los cuales un grupo, un colectivo o cualquier configuración que nos resulte interesante, por ejemplo una institución, va construyendo ese fenómeno que nosotros estamos queriendo estudiar y que ya no, desde este posicionamiento, asumimos como dado, sino que asumimos como construido mediante prácticas concretas. La realidad se construye socialmente y los instrumentos son, con los que se construye son instrumentos discursivos. Las prácticas discursivas, para decirlo en términos Foucaultianos, es algo que va
ser central en cualquier abordaje socioconstruccionista. ¿Cuáles son los aportes del socioconstruccionismo que podemos ver en los textos que tenemos para este módulo, ¿no? ¿Y por qué está ubicado en este plano, en este módulo en el cual estamos abordando estos esfuerzos que es importante que conozcamos, que estemos enterados sobre, para superar ese dualismo que parece como dado y que parece que impera en toda la ciencia? No impera en toda la ciencia, y hay estos antecedentes, por lo menos en el campo de la psicología y de la psicología social, de las ciencias sociales, que buscan plantear los problemas de otro modo, ¿no? Uno es la sensibilidad crítica hacia los procedimientos tradicionales de la psicología social. Cuando hablamos de psicología crítica, para eso insisto en recomendarles la conferencia de Lupicinio Íñiguez del año pasado sobre la psicología crítica. Psicología crítica no es crítica porque, qué crítica, no se come ninguna, no. Es crítica porque no solamente va a tener una mirada crítica sobre los fenómenos que va a analizar, sino que va a tener una mirada crítica sobre sí misma, sobre la propia psicología, y sobre cómo la psicología procede, y procede muchas veces a difundir concepciones de la realidad que son discutibles, y que muchas veces incluso son funcionales a ciertas relaciones de poder o a ciertas inequidades sociales. Y por lo tanto la psicología crítica y la psicología social crítica, que se desarrolla sobre todo a partir de los años 70 y de la crisis de la psicología social en todo el mundo, y que también en América Latina tienen sus expresiones muy claras, como vamos a ver en el módulo siguiente, va a buscar poner bajo cuestión a la propia disciplina psicológica. Por eso la psicología crítica suele ser bastante molesta para los psicólogos. Es decir, ¿por qué? Porque está cuestionando lo que nosotros queremos afirmar en base a nuestras investigaciones y nuestras cosas. La psicología crítica lo va a poner en cuestión y va a ver si efectivamente eso no admite cuestionamientos, otras miradas, otras visiones, y si no está dando por cierta simplemente una versión posible de un fenómeno que es mucho más complejo y que admite otras maneras de entenderlo. Entonces, otra de los aportes es la ampliación de los métodos legitimados para la producción de conocimientos en psicología social. Si ya no va a ser solo el experimentalismo o el correlacionismo, es decir, los métodos más que no son experimentales porque se hacen en realidades sociales concretas, como las encuestas, por ejemplo, o como todo lo que es el campo de la psicometría, la medición de funciones psicológicas o psicosociales, por ejemplo, el burnout a través de escalas, y son los métodos más impuestos a nivel internacional para estudiar fenómenos psicológicos y sobre todo psicosociales, pero el socioconstruccionismo va a ampliar esto y va a darle más fundamento teórico y epistemológico a los métodos cualitativos, y particularmente a aquellos métodos que le prestan especial atención al lenguaje, al uso del lenguaje y a las prácticas discursivas. También otro aporte es romper con la frontera disciplinaria y dar cabida a aportes de las ciencias sociales. El movimiento socioconstruccionista no es un movimiento solo de psicología social, sino que se plantea la conexión con disciplinas como la antropología social, como la sociología en varias de sus expresiones, como la filosofía, y no busca un purismo disciplinar como muchas veces ha buscado la psicología y busca todavía la psicología y la psicología social, como definir su objeto, que es el objeto de ella, y que nadie se lo puede tocar, y que a su vez es distinto y claro y distinto, dijera Descartes, de los objetos de las otras disciplinas. No, el socioconstruccionismo aborda problemas que tradicionalmente ha abordado la psicología social, pero no tiene problema en integrar para eso conocimientos y perspectivas de otras disciplinas. Por otro lado, aporta
conocimientos relevantes sobre un amplio conjunto de fenómenos. Sobre todo las cuestiones de las identidades, en un momento histórico en el cual la cuestión de la diversidad y de las identidades empieza a ser un tema relevante, más relevante que en otros momentos, y donde también otras cuestiones de las identidades colectivas, como por ejemplo los fenómenos del nacionalismo, pensemos en lo que está pasando en Europa, y estas cuestiones de los nacionalismos en relación a los inmigrantes que los países europeos rechazan, ¿no? Y muchas veces a la sombra de discursos xenófobos. Pero también pensemos en nosotros mismos, y en toda esta cuestión de los uruguayos, y qué pasa con los migrantes, y qué es lo que nos caracteriza a los uruguayos, y todo ese tipo de cuestiones que hacen a la conformación de identidades colectivas, pero también a otros niveles de identidades colectivas, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, en qué nos hace sentirnos parte de una comunidad psi, por ejemplo. También el fenómeno de la relación a la subjetividad, bueno, ya no vale ni la pena abundar sobre eso, la discriminación, las relaciones interpersonales. Y por otro, muy ligado al primero, el poner siempre arriba de la mesa la dimensión política de las prácticas de la psicología y de la psicología social, es decir, la relación psicólogo-paciente, la relación psicólogo-problema humano a estudiar, todo eso va a ser puesto ahí para ser investigado y comprendido por el socioconstruccionismo de una forma crítica, no condescendiente, digamos, ¿no? Sino para justamente poder develar que en esas relaciones de nuestra disciplina, a lo interno y con los problemas que abordamos y con los participantes incluso de nuestras investigaciones, estamos estableciendo y promoviendo cierto tipo de relaciones políticas, es decir, relaciones de poder. En el artículo de Íñiguez, en realidad el artículo de Íñiguez está menos orientado a exponer lo que es el socioconstruccionismo que a exponer cuáles son los límites del socioconstruccionismo, los problemas que tiene y cómo, por dónde está buscando el socioconstruccionismo, digamos, renovarse, replantearse a sí mismo, ¿no? Una de las grandes críticas que se le ha hecho al socioconstruccionismo es el reduccionismo lingüístico. Eh, por momentos parece que el socioconstruccionismo da a entender que todo es lenguaje y que la realidad es de naturaleza lingüística. Es decir, lo que van a decir los socioconstruccionistas es que ellos afirman que algo adquiere estatus de objeto mediante un proceso de construcción lingüística conceptual, lingüístico-conceptual. Pero a veces de ahí se han deslizado a entender el mundo como un mundo de naturaleza solamente lingüística. Y eso es un problema, porque lleva a la desatención de un par de cosas que ahora vamos a ver brevemente antes de terminar, que tiene que ver con las materialidades, con las materializaciones y con las prácticas extradiscursivas, o dicho de otra manera, la dimensión extradiscursiva de las prácticas. Otra de las críticas es la excesiva flexibilidad, es decir, como no es una teoría, se corre el riesgo de convertirse en una especie de archipiélago de teorías donde hay varias islas, ¿no? En el marco de ellas pueden convivir aparentemente, sin contradicción aparente, islotes que no tienen conexión unos con otros, y que todos de alguna forma toman algunos de los postulados centrales del socioconstruccionismo. Y la otra de las críticas es esta especie de este establishment al que ha llegado el construccionismo. Ha sido tal la fuerza, el nivel de producción y la incidencia que ha tenido el socioconstruccionismo que por momentos, bueno, ha armado sus propios congresos, tiene sus propios popes, tiene sus propios bueno, libros santos, digamos,
al punto de que corre el riesgo de perder, si es que no lo ha perdido ya, dice Íñiguez, su sentido crítico, es decir, de que surge como una teoría o como un conjunto de postulados que configuran un posicionamiento crítico. Entonces, él habla de lo que sería el construccionismo así como lo conocimos, dice, ya no funciona, es decir, no es lo que queremos, no nos sirve así. Pensemos entonces cómo replantearnos ese posicionamiento hoy, desde una era que ellos llaman postconstruccionistas, y sin dejar de ser construccionista, ya no es ese construccionismo del que hablamos en un momento, sino que incorpora otras cosas. Una de las cosas que incorpora son nuevos aportes de la sociología del conocimiento científico, sobre todo lo que ha probado esta sociología en cuanto a la reflexividad, perdón, y la capacidad de acción que tenemos quienes trabajamos en el campo de la producción de conocimiento. Digamos que el investigar, el estudiar fenómenos, nos va modificando a nosotros. Y esa propia modificación también nos va dando a nosotros terminamos al producir conocimiento, terminamos incidiendo en los propios procesos que producimos. A diferencia de lo que quiere el objetivismo positivista, hay una capacidad de acción en la configuración de los objetos que supuestamente están ahí y nosotros estudiamos. Esto está muy bien desarrollado por Mary Jane Spink, que es una profe muy querida por nosotros de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, psicóloga social, construccionista, pero que también ha asumido un posicionamiento crítico respecto al establishment del socioconstruccionismo, y que, entre otras cosas, recoge aportes de esta pensadora y antropóloga holandesa no se dice más, no sé cómo se dice, país bajesa, no sé, no sé cómo se dice, oriunda de los Países Bajos, Anne-Marie Moll, que desarrollan con mucha potencia la evidencia en torno a cómo las teorías, más que apuntar a conocer una faceta de un fenómeno complejo, no es que las teorías sean insuficientes y solo sirven para conocer una expresión o una faceta de un fenómeno que es mucho más complejo. No, las ciencias no tienen esa limitación. Las ciencias están construyendo el objeto. Las ciencias son más que ojos que miran un objeto desde un ángulo, son manos que están agarrando e interviniendo y modificando el objeto del cual están hablando. Relacionan a Anne-Marie Moll, porque ella también podría inscribirse en esto que sigue, un impacto muy fuerte viene de la teoría del actor red. La teoría del actor red es una teoría, digamos, que se ubica dentro de lo que podríamos llamar como el posthumanismo, que básicamente postula, a partir de estos también de estudios sobre distintos fenómenos humanos, dentro de los cuales están los estudios sobre la ciencia, que digamos, ya descentra la cuestión de la acción, cualquiera sea, de un sujeto que se conecta con otras cosas para hacer posible su acción, sino que entiende la acción como el resultado de la conexión, de la articulación entre distintas entidades heterogéneas. Por eso habla de teoría del actor red, es decir, está hablando de que el actor se compone de la conexión de diversos actantes que, conectados entre sí, hacen posible la acción. Y constituyen una red. Y entonces ya, de alguna forma, el socioconstruccionismo, al asumir algunos planteos de la teoría del actor red y articularse con esa perspectiva de Bruno Latour y otros autores, entre de los cuales está John Law y la propia Anne-Marie Moll, digamos que ya no empieza a
a incorporar la relevancia de elementos que hasta ese momento no consideraba mucho, como son los elementos materiales o los elementos no humanos en la producción de los fenómenos que va a estudiar. Por ejemplo, los elementos tecnológicos, los objetos, los elementos de la naturaleza, empiezan a ser ya no meras cosas que se mueven por la acción de los sujetos, sino que empiezan a ser partes constitutivas de esa red que hace posible cualquier acción, cualquier proceso, cualquier fenómeno que vayamos a estudiar. Me quedo por ahí, pero es una cosa que van a abordar en cursos sucesivos. Las epistemologías feministas y el feminismo, sobre todo a partir de la tercera ola del feminismo, empieza a tener un planteo, digamos, que empieza a develar cómo todos los procesos de conocimiento, hasta la ciencia más consagrada y pura en su producción científica, refleja también relaciones de género. No solamente por las relaciones entre los científicos e investigadores, cosa que está probado y ha sido de álgida discusión en los últimos años en Uruguay concretamente y en nuestra universidad en particular, sino también porque la propia concepción del mundo que hay atrás, la propia concepción de los fenómenos, la enunciación de los problemas, la enunciación de las hipótesis, muchas veces responde a esas relaciones, esas relaciones de género, digamos, a relaciones de poder en términos de género. Y entonces esto empieza a impactar mucho en la forma en la cual el propio socioconstruccionismo produce sus teorías y produce su forma de pensar la realidad. Y también lo lleva a incorporar algunos aportes, como lo de una de las autoras feministas más importantes de la contemporaneidad, que es Judith Butler, va a desarrollar al tomar y desplegar, diría yo, y recolocar la categoría, la noción de performatividad. La noción de performatividad es una noción que ya tiene unos años, que surge ahí en Inglaterra a través de un autor que se llama Austin, y que de alguna forma plantea que hay enunciados que son performativos, es decir, que no describen la realidad, sino que producen la realidad. Por ejemplo, cuando yo, profesor, digo aprobado 8, no es que estoy diciendo una realidad, estoy haciendo una realidad, estoy haciendo el acto de aprobar un examen con la nota 8. O cuando un funcionario del registro civil dice, los declaro marido y mujer. No es que está diciendo algo, describiendo algo, sino que está haciendo que eso se transforme en realidad. Y del mismo modo, podríamos establecer, a partir de este planteo de Austin, que el lenguaje siempre tiene un efecto performativo. Es decir, cuando hablamos, no estamos describiendo la realidad, sino que estamos produciendo efectos permanentemente con lo que decimos, o con lo que leemos, o con cualquier uso del lenguaje, ¿no? Esto Judith Butler lo extiende a la cuestión de las identidades de género para comprender cómo lo que nosotros después vamos a percibir como materialidades esenciales y naturales, como por ejemplo yo soy varón, algunas de ustedes o muchas de ustedes son mujeres, algunos son varones, algunos tendrán otras identidades de género, bueno, yo qué sé, son temas. Ustedes son como son porque son varones o mujeres, y yo soy como soy porque soy varón. No, lo que va a mostrar es que lo que es ser varón en planos concretos tiene que ver con una serie de prácticas performativas que se van repitiendo y que cada uno de nosotros va repitiendo en sus prácticas cotidianas, es decir, nunca aislados, sino siempre en contextos donde hay siempre otros, y eso es lo que va produciendo lo que después nosotros vamos a percibir como una entidad de la cual emanan ciertas características y podemos decir, bueno, los varones son así o asá. No, los varones no son así o asá, se producen así o asá a partir de prácticas. No son varones que llevan adelante tales prácticas, sino que son las prácticas las que van a producir esos varones. Y eso, Judith Butler es una de las autoras que hacia finales del siglo XX introduce esta idea, lo desarrolla, y esto es incorporado por el
esta era postconstruccionista porque de alguna forma le devuelve al construccionismo la posibilidad de volver a prestarle atención a las materialidades. Las materialidades no son algo construido una vez, sino que las materialidades, incluidos nuestros cuerpos, son una construcción permanente. Y bueno, de esa manera se van a desarrollar líneas de investigación muy interesantes, postconstruccionistas, que incorporan esta noción butleriana de la performatividad. El construccionismo el socioconstruccionismo es una perspectiva que se ha caracterizado desde su origen por mucho rigor en el análisis de las prácticas discursivas. De hecho, de pronto una de las aproximaciones metodológicas más características del socioconstruccionismo tiene que ver con la etnometodología y con el análisis conversacional, que es un análisis muy detallista de las prácticas discursivas para llegar a comprender cómo se van construyendo esos fenómenos que están estudiando, por ejemplo las identidades de género, por decir algo. Pero ampliado a través de todos estos aportes a lo que son las materializaciones y las dimensiones extradiscursivas de las prácticas. A mí me gusta poner, para ilustrar esto, siempre un ejemplo que está extraído de un texto de Jaeger, que creo que es, no me acuerdo si es alemán o austríaco, que él pone el ejemplo de la extracción de una muela. Es decir, la extracción de una muela es una práctica discursiva, claramente. Es decir, uno va al dentista y eso tiene un sentido para todo, para el dentista, para el ayudante, si es que hay alguien, para el tipo que está ahí con la boca abierta viendo cómo le meten la aguja, para la anestesia y después... Y todo eso es recuperable discursivamente, pero hay una dimensión extradiscursiva, una dimensión material de la extracción de la muela que no puede ser reducido a la captura discursiva. Lo mismo pasa con la objetualización, es decir, uno entra a una escuela y obviamente que la disposición de los salones, de los pupitres, de los pizarrones, todo eso tiene un sentido recuperable discursivamente, pero hay algo en la materialidad de ese edificio, en la materialidad de esos pupitres barelianos o post-barelianos, que hay que estar sentado en ese pupitre en agosto, con un frío bárbaro, mirando un pizarrón y una maestra parada en una tarima, para ver que hay una disposición material, una concreción material que no es reducible tampoco solamente a dimensiones discursivas, más allá de que tengamos que recurrir a los elementos discursivos para dar cuenta de eso en el plano de la comunicación interindividual y particularmente la comunicación académica. Sin embargo, lo que se conoce como investigación postcualitativa busca justamente incorporar otras formas de producir y de comunicar el conocimiento que no se limite solamente a las formas discursivas de trabajar el conocimiento. Bueno, como ven, en esto hemos llegado hasta la actualidad, hemos arrancado a principios del siglo XX y hemos terminado en este primer cuarto del siglo XXI que estamos viviendo, y estos temas están abiertos porque seguimos todavía en una especie de discusión a propósito de los posicionamientos metodológicos, pero también ontológicos en relación a esta realidad que podemos entender, sí, como no, en términos dualistas, partiendo de la base de que la psicología estudia cómo se comportan los individuos o qué pasa dentro de las cabezas de los individuos, sea como sea que concibamos ese mundo que habría dentro de las cabezas, y la psicología social, cómo es que eso se relaciona con el contexto social, o cómo lo social influye en eso que pasa dentro de las cabezas, o podemos entender una trama mucho más compleja que no requiere de esa definición de un individuo, ni de esa definición de un social como externo, para entender los problemas de la psicología social. Ese debate todavía sigue instalado. En el próximo módulo vamos a meternos con
algunas expresiones de perspectivas críticas de psicología social que empiezan a desarrollarse en América Latina, también a partir de la crisis de la psicología social en el mundo, en el primer mundo, digamos, en el mundo anglosajón, y a partir de fenómenos propios de América Latina que se dan en América Latina y que hace que, digamos, genera condiciones para que un grupo de intelectuales y de investigadores y de académicos y de profesionales empiecen a plantearse también una psicología de otra manera. Bueno, espero que esto no haya sido demasiado extenso. Nos estamos viendo por la facultad, nos estamos viendo en el plenario virtual que tengo con muchos de ustedes y bueno, esperemos seguir trabajando juntos con gusto y que lo disfruten tanto ustedes como nosotros. Nos vemos.